¿Alguna vez has logrado todo lo que soñaste, solo para darte cuenta de que perdiste lo que realmente importaba? Estoy aquí parado hoy, un millonario con más dinero del que podría gastar en 3 vidas, pero mi corazón se siente más vacío que el día en que no tenía más que pelusa en los bolsillos. Déjame contarte sobre el momento que destrozó mi mundo cuidadosamente construido en 1.000.000 de pedazos. El momento en que visité la tumba de mi madre y encontré a alguien que nunca esperé, llorando junto a un niño que compartía mis propios ojos. Esta es mi historia, cruda y sin filtros, y necesito contarla porque quizás, solo quizás, alguien ahí afuera necesita escucharla antes de cometer los mismos errores devastadores que yo cometí. Mi nombre no importa, pero lo que importa es lo que estoy a punto de compartir contigo, porque este viaje me llevó desde las cimas más altas del éxito hasta los valles más profundos del arrepentimiento, y de regreso de maneras que nunca podría haber imaginado. Era un martes por la mañana, uno de esos días otoñales frescos cuando el aire huele a hojas muertas, y nuevos comienzos al mismo tiempo, y finalmente había sacado tiempo de mi imposible agenda para visitar el cementerio donde mi madre había sido enterrada 6 meses atrás. 6 meses. Y esta era mi primera visita. Deja que eso se asiente por un momento. La mujer que me dio la vida, que sacrificó todo para que yo pudiera tener oportunidades con las que ella nunca soñó, había estado bajo tierra durante medio año, y recién ahora estaba encontrando tiempo para presentar mis respetos. La culpa me había estado comiendo como ácido, quemando mi pecho en cada momento de silencio que tenía, que no eran muchos porque me había convertido en un maestro en llenar cada segundo de cada día con reuniones, conferencias telefónicas, negocios, cualquier cosa para evitar el silencio donde los pensamientos sobre ella podían colarse. Llegué a las puertas del cementerio en mi Mercedes-Benz clase S negro, los asientos de cuero todavía con ese olor a carro nuevo aunque lo había comprado hacía 3 meses. Qué curioso que pudiera recordar exactamente cuándo compré el carro, pero había faltado al último cumpleaños de mi madre, a su última Navidad, a su último todo. La ironía no pasó desapercibida mientras salía al camino de grava, mis zapatos de cuero italiano crujiendo contra las pequeñas piedras, cada paso sintiéndose más pesado que el anterior. El cementerio estaba tranquilo, pacífico de esa manera inquietante que tienen los lugares de descanso eterno, con robles antiguos proyectando largas sombras sobre lápidas desgastadas, y ángeles de mármol congelados en oración perpetua. Sabía exactamente a dónde ir porque había pagado una suma considerable por la parcela. Insistí en la mejor ubicación con más luz solar y la vista del pequeño estanque donde a veces se juntaban los patos. El dinero no podía comprarle más tiempo, pero al menos podía comprarle una linda vista por la eternidad, o eso me dije a mí mismo cuando firmé el cheque. Mientras caminaba por el sendero serpenteante, pasando tumbas de personas que habían vivido y amado y dejado sus propias historias atrás, sentí que mi garganta se apretaba, mis ojos comenzaban a arder con lágrimas que había estado conteniendo durante meses. Había estado demasiado ocupado para llorar en su funeral, demasiado importante, demasiado necesario en otro lugar. Al menos eso fue lo que me dije a mí mismo. El negocio no podía funcionar solo, los tratos no podían esperar. El imperio que había construido requería atención constante, sacrificio constante. Pero parado allí, acercándome a su lugar de descanso, todas esas excusas se sentían huecas, como escudos de papel contra la artillería de la verdad. Entonces los vi, y mi mundo dejó de girar. Allí, arrodillada junto a la tumba de mi madre, había una mujer que nunca había visto antes, sus hombros temblando con sollozos tan profundos que parecían venir del núcleo mismo de su ser, y junto a ella, sosteniendo su mano, había un niño que no podía tener más de 8 años, con cabello oscuro y rizado, y ojos que parecían inquietantemente familiares. Mi primer instinto fue la ira, furia territorial de que extraños estuvieran en la tumba de mi madre, invadiendo este momento privado que finalmente me había permitido tener. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Qué derecho tenían de estar aquí, llorando por una mujer que probablemente nunca conocieron? Pero mientras me acercaba, algo en la escena me detuvo en seco. Me congeló en mis pasos como si hubiera chocado contra una pared invisible. La mujer estaba vestida sencillamente, con un cardigan azul descolorido que había visto mejores años, y jeans que estaban limpios pero desgastados en las rodillas. Y sus manos. Noté que sus manos eran ásperas y rojas, las manos de alguien que trabajaba duro por cada peso.
El niño llevaba una chaqueta que era ligeramente pequeña para él, sus muñecas sobresaliendo de las mangas, y había una ternura en la forma en que palmeaba la espalda de la mujer, tratando de consolarla incluso mientras su propio rostro pequeño estaba manchado de lágrimas. No me habían notado todavía, demasiado perdidos en su dolor, y me quedé allí, congelado, observando este momento íntimo de tristeza del que no tenía contexto, no tenía comprensión, no tenía lugar. La mujer estaba hablando entre sollozos, sus palabras apenas audibles, pero capté fragmentos que no tenían sentido. Estaba hablando con la lápida de mi madre, como si hubieran sido amigas cercanas, como si hubieran compartido café y conversaciones y pedazos de sus vidas, y sentí una punzada aguda de algo que no podía nombrar, algo que se sentía como celos mezclados con vergüenza. ¿Quién era esta mujer que claramente conocía a mi madre lo suficientemente bien como para llorar así, mientras yo, su propio hijo, había estado demasiado ocupado construyendo mi fortuna para pasar tiempo con ella en sus últimos años? El niño de repente habló, su voz alta y clara a pesar de las lágrimas, y dijo algo que hizo que mi sangre se congelara. Llamó a mi madre, abuelita. Este niño, este extraño, estaba llamando a mi madre abuelita con tal afecto natural que estaba claro que esta no era la primera vez que había estado aquí. No era la primera vez que había visitado esta tumba. Mi mente se aceleró, tratando de armar un rompecabezas con piezas faltantes, tratando de darle sentido a lo que estaba viendo y escuchando. No tenía hijos, o al menos no creía tenerlos. Mi vida había estado demasiado consumida con el trabajo para relaciones serias, para familia, para cualquier cosa más allá del próximo trato y el próximo millón. Pero esos ojos, Dios mío, esos ojos se veían exactamente como los míos, como los de mi padre antes que yo, como las fotografías de mi abuelo que había visto en los viejos álbumes familiares que mi madre solía guardar. Debo haber hecho un sonido, un jadeo, o un paso que crujió demasiado fuerte en la grava, porque de repente tanto la mujer como el niño se giraron para mirarme, sus rostros registrando primero sorpresa, luego algo más complejo, algo que parecía reconocimiento mezclado con aprensión. La mujer se limpió los ojos rápidamente, casi a la defensiva, y se puso de pie, instintivamente jalando al niño ligeramente detrás de ella en un gesto protector que las madres hacen sin pensar. Nos quedamos allí parados por lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo segundos. 3 extraños conectados por una tumba, y secretos que aún no entendía. El viento otoñal levantándose y enviando hojas muertas corriendo por el suelo entre nosotros como mensajeros nerviosos. Encontré mi voz finalmente, aunque salió más áspera de lo que pretendía, aguda con confusión y esa ira territorial que no podía suprimir del todo. ¿Quiénes son ustedes?, exigí, y de inmediato me arrepentí de la dureza de mi tono cuando vi al niño estremecerse. La mujer levantó la barbilla, y vi acero en sus ojos a pesar de las lágrimas, el tipo de fortaleza que viene de sobrevivir cosas que deberían haberte roto. Soy Sara, dijo simplemente, y este es Daniel. Vinimos a visitar a Elena porque ella era familia para nosotros. Familia. Esa palabra colgó en el aire entre nosotros como humo. El nombre de mi madre era Elena, y escuchar a esta extraña decirlo con tanta familiaridad hizo que algo se retorciera en mi pecho. ¿Familia?, repetí, y escuché el escepticismo en mi propia voz, el desafío. Soy su hijo, y nunca los he visto en mi vida. La expresión de Sara cambió entonces, y vi algo que parecía casi piedad cruzar sus facciones, lo que solo me hizo enojar más. No necesitaba piedad de nadie, especialmente no de alguien que estaba invadiendo mi dolor, insertándose en la tragedia privada de mi familia. Pero entonces el niño, Daniel, salió de detrás de Sara, y cuando me miró, sentí la tierra moverse bajo mis pies. Esos no eran solo ojos similares, eran mis ojos, copiados y pegados en un rostro más joven, y en ese momento supe con absoluta certeza que este niño estaba conectado a mí por sangre, que en algún lugar en la red enredada de mi pasado había ayudado a crear esta vida, y luego de alguna manera me había olvidado de ella, o nunca había sabido de ella, o había elegido no saber. Mis piernas se sintieron débiles, y me apoyé en una lápida cercana para estabilizarme, el mármol frío anclándome en la realidad incluso mientras mi mente giraba con implicaciones imposibles. ¿Cómo?, susurré.
ni siquiera seguro de qué estaba preguntando, pero Sara pareció entender. Miró hacia Daniel, luego hacia mí, y la vi tomando una decisión, sopesando algo en su mente antes de hablar. «Quizás deberíamos hablar en otro lugar», sugirió gentilmente, asintiendo hacia el niño que estaba observando nuestro intercambio con ojos grandes e inteligentes, que no se perdían nada. Quería exigir respuestas allí mismo, en ese momento, pero algo en su tono, en su postura protectora, me recordó que cualquier cosa que esta conversación estuviera a punto de revelar, impactaría a este niño, y él merecía algo mejor que escucharlo gritado sobre la tumba de su abuela. Asentí rígidamente, y caminamos juntos hacia un banco cerca del estanque, los tres moviéndonos en silencio incómodo, y noté cómo Daniel se mantuvo cerca de Sara, cómo confiaba en ella completamente, y me pregunté con una punzada aguda qué se sentiría tener a un niño que me mirara así, con tal fe y amor absolutos. Nos sentamos, Daniel entre nosotros, y Sara comenzó a hablar, y con cada palabra, mi vida cuidadosamente construida comenzó a desmoronarse como un castillo de arena ante la marea. Me habló de una mujer llamada Jennifer, un nombre que despertó un vago recuerdo de una breve relación hace 12 años, cuando todavía estaba luchando por subir la escalera corporativa, trabajando semanas de 100 horas y tratando las relaciones personales como distracciones desechables de mis verdaderas metas. Jennifer, explicó Sara, era su hermana menor, y luché por recordar su rostro, por recuperar cualquier recuerdo claro de esa neblina de ambición y agotamiento que caracterizaba mis primeros 30 años. La voz de Sara era firme ahora, objetiva, pero podía escuchar el juicio debajo, la ira cuidadosamente controlada hacia un hombre que podía olvidar a una mujer que había llevado a su hijo. Jennifer había quedado embarazada, me dijo Sara, y había intentado comunicarse conmigo. Había llamado y dejado mensajes que nunca devolví. Incluso había venido a mi oficina una vez, pero yo había estado en Tokio cerrando un trato, y mi asistente la había rechazado con alguna excusa sobre mi agenda. Eventualmente, había dejado de intentar. Había decidido criar al bebé sola en lugar de imponerse a alguien que había dejado claro, a través de su silencio, que no quería nada que ver con ella o la responsabilidad que representaba. Me senté allí, sintiéndome como si me estuvieran tallando hueco desde adentro, escuchando a Sara describir cómo Jennifer había luchado como madre soltera, trabajando 2 empleos para llegar a fin de mes, cómo había sido demasiado orgullosa para pedir ayuda, demasiado herida por mi rechazo para intentar de nuevo. Y entonces Sara me contó la parte que hizo que la bilis subiera por mi garganta. Jennifer había muerto hace 3 años en un accidente automovilístico, una colisión sin sentido con un conductor ebrio que había dejado a Daniel sin madre con solo 5 años. Sara lo había acogido, lo había criado como propio a pesar de sus propias dificultades financieras, a pesar de ser ella misma una viuda tratando de sobrevivir con un salario de maestra y la pequeña póliza de seguro de vida que su esposo había dejado. Pero aquí es donde la historia tomó un giro que me avergonzó más que cualquier otra cosa. Mi madre, Elena, de alguna manera se había enterado de la existencia de Daniel. Sara no sabía exactamente cómo, tal vez a través de conocidos mutuos, o tal vez Jennifer se había puesto en contacto con ella antes de morir, pero de alguna manera mi madre había descubierto que tenía un nieto, un pedazo de su linaje viviendo en la pobreza justo al otro lado de la ciudad, mientras su hijo adinerado construía su imperio en la ignorancia, y mi madre, que Dios bendiga su alma, había intervenido. Durante los últimos 3 años de su vida, mientras yo estaba demasiado ocupado volando a Singapur y Nueva York y Dubái, mientras era demasiado importante para visitar los domingos o devolver sus llamadas prontamente, mi madre había estado apoyando secretamente a este niño, su nieto, el nieto que nunca supe que existía. Había estado enviando dinero a Sara cada mes, no una fortuna porque ella misma vivía con un ingreso fijo, pero lo suficiente para ayudar con los útiles escolares de Daniel, y la ropa, y el regalo ocasional que hacía que la infancia fuera soportable. Había estado visitándolos regularmente. Se había convertido en una verdadera abuela para este niño. Le había dado el amor y la estabilidad que la muerte de su madre le había robado. Sara sacó su teléfono y me mostró fotos, y sentí que mi corazón se agrietaba con cada deslizamiento. Allí estaba mi madre, canosa y sonriendo de maneras que no la había visto sonreír en años, con su brazo alrededor de Daniel en el parque, en el zoológico, en una heladería, viviendo una vida con su nieto que había sido impedida de vivir conmigo,
porque yo estaba demasiado ocupado, demasiado exitoso, demasiado importante. Daniel habló entonces, su voz pequeña pero clara, y me contó sobre la abuelita Elena, sobre cómo solía hacerle galletas y contarle historias sobre cuando su padre era pequeño, historias sobre mí que había olvidado hacía mucho tiempo, o nunca había apreciado. Me contó cómo ella le había enseñado a jugar ajedrez, cómo había alentado su amor por el dibujo, cómo le había prometido que algún día su padre regresaría y estaría orgulloso de él, que solo necesitaba tiempo para entender lo que realmente importaba en la vida, la inocencia en su voz, la fe pura que este niño tenía en un padre que nunca había conocido basándose únicamente en las garantías de su abuela, destruyó algo en mí que ni siquiera sabía que podía romperse. Le pregunté a Sara por qué estaba aquí hoy, por qué estaba llorando en la tumba de mi madre, y me miró con tal tristeza profunda que tuve que apartar la mirada. Me dijo que mi madre había muerto justo después del 8º cumpleaños de Daniel, que había ayudado a planear una pequeña fiesta para él aunque se estaba debilitando. Había sabido que estaba enferma, pero se había negado a disminuir el ritmo porque quería que cada momento contara con su nieto. Los cheques mensuales habían dejado de llegar, y Sara finalmente había reunido el valor para llamar al número que mi madre le había dado, solo para enterarse por un vecino de que Elena había fallecido hace meses. Habían venido al cementerio cada semana desde entonces, ella y Daniel, para dejar flores y decir oraciones y llorar por una mujer que les había mostrado bondad cuando no tenían nada ni a nadie más. Me senté allí en ese banco, y por primera vez en décadas, lloré. No las lágrimas controladas y dignas de un funeral donde la gente está mirando, sino los sollozos feos y ahogados de un hombre confrontando el peso total de sus fracasos. Había pasado 15 años construyendo un imperio empresarial, acumulando riqueza, ganando respeto y admiración de colegas y competidores por igual, y al hacerlo, me había perdido todo lo que realmente importaba. Me había perdido toda la infancia de mi hijo. Me había perdido los últimos años de la vida de mi madre. Me había perdido la oportunidad de conocer a Jennifer, de tal vez construir algo real con ella, si no hubiera estado tan ciegamente enfocado en el éxito. Me lo había perdido todo, y ninguna cantidad de dinero en mi cuenta bancaria podía comprar de vuelta un solo segundo de ese tiempo perdido. Daniel, este hermoso niño que compartía mi ADN y la bondad de mi madre, extendió la mano tentativamente y tocó mi brazo, y en un gesto que mostró más compasión de la que yo había mostrado a alguien en años, palmeó mi hombro y dijo: «Está bien. La abuelita dijo que solo estabas perdido, pero las personas perdidas siempre pueden encontrar el camino a casa. De boca de los niños, dicen, viene la sabiduría». Y este niño de 8 años acababa de articular una verdad que mi educación de la Ivy League y años de experiencia empresarial nunca me habían enseñado. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que ves toda tu vida desde fuera de ti mismo, como viendo una película de un extraño tomando decisiones terribles y queriendo gritar a la pantalla que pare, que se dé la vuelta, que vea lo que se está perdiendo? Ahí es donde estaba yo, sentado en un banco entre la mujer que había criado a mi hijo y el hijo que nunca había conocido, entendiendo con claridad cristalina que había ganado cada batalla en el mundo de los negocios mientras perdía la guerra que realmente determinaba si una vida valía la pena vivirse. Sara me estaba observando cuidadosamente, y podía verla tratando de decidir si era genuino en mi emoción o si esto era algún tipo de actuación, alguna indulgencia de un hombre rico antes de volver a su vida real y olvidarse de ellos nuevamente. No podía culparla por el escepticismo, dado mi historial, pero algo se había abierto en mí, alguna represa que había estado conteniendo verdad y sentimiento durante demasiado tiempo, y supe con absoluta certeza que no podía alejarme de esto, no podía volver a mi apartamento penthouse y mi imperio, y pretender que este encuentro nunca había sucedido. Miré a Daniel, realmente lo miré, y vi no solo mis rasgos reflejados, sino potencial, posibilidad, una oportunidad de redención que no merecía pero necesitaba desesperadamente. Le pregunté a Sara si podíamos hablar más, si podía aprender sobre Daniel, sobre lo que necesitaba, sobre cómo podía comenzar a enmendar una década de ausencia. Vi que los muros protectores se levantaban en sus ojos inmediatamente. La mamá osa defendiendo a su cachorro de un extraño que casualmente compartía su ADN, y entendí que la confianza no era algo que pudiera exigir o comprar. Tendría que ganársela, lentamente, cuidadosamente, a través de acciones en lugar de palabras, mostrando presencia en lugar de solo presumir. Ella aceptó,
cautelosamente, reunirse para un café al día siguiente, y anoté mi número de celular personal, un número que rara vez daba a alguien, reservado solo para los contactos comerciales más críticos, y le dije que podía llamarme en cualquier momento, de día o de noche, si Daniel necesitaba algo. Mientras nos levantábamos para irnos, Daniel me hizo una pregunta que casi me puso de rodillas de nuevo. Preguntó si quería ver el dibujo que había hecho para la abuelita Elena, el que había traído para dejar en su tumba. Asentí, sin confiar en mi voz, y él cuidadosamente desdobló un pedazo de papel del bolsillo de su chaqueta, manejándolo como si estuviera hecho de oro y vidrio, precioso y frágil. Era un dibujo a crayón de 3 figuras tomadas de la mano bajo un sol sonriente, y cuando miré más de cerca, vi que las había etiquetado: abuelita, yo y papá. En la imaginación de este niño, éramos una familia, unificada y feliz, a pesar de la realidad de que su padre nunca había estado presente en su vida. La esperanza en esa imagen, el optimismo puro y sin manchar de un niño que todavía creía que las cosas rotas podían arreglarse y las personas ausentes podían volver a casa, me destrozó. Pregunté si podía tomar una foto con mi teléfono, y la cara de Daniel se iluminó con una sonrisa que transformó sus rasgos. Y vi a mi madre en esa sonrisa, vi a Jennifer en esa sonrisa, vi a la familia que había abandonado sin siquiera saber que existía. Sara ayudó a Daniel a colocar el dibujo en la tumba de mi madre, sosteniéndolo con una piedra lisa para que el viento no se lo llevara. Y mientras caminábamos de regreso hacia el estacionamiento, los 3 juntos pero no del todo, sentí el comienzo de algo que no podía nombrar, algo aterrador y esperanzador al mismo tiempo. Los vi subirse a un viejo Honda Civic con un parachoques abollado y una luz de revisión del motor que podía ver brillando en el tablero incluso desde afuera, y el contraste entre su vehículo y mi Mercedes se sintió como una manifestación física de todo lo que estaba mal con las prioridades de mi vida. Esa noche, me senté en mi oficina del centro, rodeado de los adornos del éxito, premios en las paredes, fotos mías estrechando manos con celebridades y políticos, una vista panorámica de las luces de la ciudad que siempre me había hecho sentir poderoso e importante, y todo se sentía hueco, sin sentido, como accesorios en una obra sobre la vida de otra persona. Busqué el número de mi madre en mi teléfono, el número que había llamado con tan poca frecuencia, y revisé nuestro historial de mensajes, viendo el patrón de ella comunicándose y mis respuestas breves y distraídas. Ocupado confusión, hablamos después. En Dubái no puedo hablar. Reunión alargándose, llamaré mañana. Excepto que mañana nunca llegó, y luego no hubo más mañanas. Encontré los mensajes de voz que nunca había escuchado, los que se habían acumulado en los meses antes de su muerte, y presioné reproducir con manos temblorosas. Su voz llenó mi oficina, y escuché el deterioro de mensaje a mensaje, la debilidad creciente, el dolor sutil que estaba tratando de ocultar. La esperanza en cada mensaje de que tal vez esta vez contestaría, tal vez esta vez tendría un momento para ella. Y en uno de los últimos mensajes, lo mencionó a él. «Conocí a tu hijo hoy», dijo, su voz cálida a pesar del cansancio obvio. «Su nombre es Daniel, y es perfecto. Tiene tus ojos y tu terquedad, pero tiene una bondad en él, que me recuerda a quién eras antes de estar tan ocupado. Desearía que pudieras conocerlo. Desearía que pudieras ver lo que te estás perdiendo, pero entiendo que estás construyendo algo importante, y estoy orgullosa de ti, aunque desearía que te tomaras el tiempo suficiente para construir algo importante aquí en casa también». Reproduje ese mensaje 17 veces esa noche, y con cada repetición, escuché nuevas capas de significado, nuevos matices de decepción enmascarados por amor incondicional, nueva evidencia de cuán completamente había fallado a la mujer que había sacrificado todo para darme oportunidades. Ella había sabido sobre Daniel durante al menos un año antes de morir, y nunca me lo había dicho. Nunca había exigido que asumiera la responsabilidad. Simplemente había llenado el vacío ella misma, porque eso es lo que siempre hacía. Siempre había hecho, llenando los espacios donde yo estaba ausente con su propia presencia y amor. Comencé a investigar esa noche, algo en lo que realmente era bueno, reuniendo información y construyendo una imagen completa a partir de fragmentos. Contraté a un investigador privado, no para espiar, sino para entender, para llenar los espacios en blanco de la vida de Daniel y las luchas de Sara. Los informes llegaron en días, y pintaron una imagen de heroísmo silencioso
que hizo que mis logros empresariales parecieran proyectos de vanidad. Sarah Mitchell, 42 años, viuda, maestra de inglés de secundaria, había acogido a su sobrino sin dudarlo cuando su hermana murió. Había agotado sus propios pequeños ahorros para contratar a un abogado para obtener la custodia legal. Se había mudado a un apartamento más pequeño para hacer espacio para un niño de 5 años en duelo. Había hecho todo bien a pesar de tener recursos limitados y ninguna obligación más allá del amor. Era voluntaria en la escuela de Daniel. Entrenaba su equipo de fútbol, aunque nunca había jugado fútbol ella misma. Ayudaba a organizar colectas de alimentos y recaudaciones de fondos para familias aún peor que las de ellos. Era, en todos los sentidos medibles, mejor persona de lo que yo había sido nunca, y había criado a mi hijo para que fuera amable y esperanzado a pesar de tener todas las razones para enseñarle que los padres no eran confiables, y la familia era algo que te decepcionaría. Daniel estaba yendo bien en la escuela, decían los informes, particularmente en arte y matemáticas, mostrando el tipo de cerebro equilibrado que podía crear cosas hermosas o resolver problemas complejos, o tal vez ambos. Tenía amigos, era querido por los maestros, jugaba en el equipo de fútbol que Sarah entrenaba, era voluntario en un refugio de animales los fines de semana. Estaba creciendo para ser exactamente el tipo de persona de la que cualquier padre estaría orgulloso, y yo no había tenido nada que ver con ello. No había contribuido con nada excepto el material genético crudo, y luego había desaparecido de la ecuación por completo. El investigador incluyó fotos, tomas espontáneas de Sarah y Daniel en el supermercado, en el parque, en su obra de teatro escolar donde había interpretado a un árbol y había tomado el papel con tal dedicación seria que incluso como escenografía de fondo se había destacado. En cada foto, a pesar de sus medios obviamente limitados, a pesar de los desafíos que enfrentaban, se veían felices, conectados, completos de una manera que mi vida de lujo nunca me había hecho sentir. Me reuní con Sarah para un café al día siguiente, en un pequeño restaurante que ella había elegido, nada elegante, y me presenté en jeans y una camisa simple en lugar de mis trajes de diseñador habituales. Algún instinto diciéndome que presentarme como el millonario empresario crearía una pared que no podía permitirme construir. Hablamos durante 3 horas, y aprendí sobre las comidas favoritas de Daniel, su miedo a las tormentas eléctricas, su hábito de dejar notas para Sarah con mensajes alentadores cuando sabía que ella estaba teniendo un día difícil, su colección de piedras que mantenía organizadas por color y tamaño, su sueño de convertirse en artista o astronauta, porque no podía decidir si quería explorar el mundo a través de la creación o el descubrimiento. Aprendí que preguntaba sobre mí a veces. Se preguntaba quién era su padre y por qué no estaba cerca. Y Sarah siempre le había dicho que yo estaba trabajando lejos, pero que era una buena persona que simplemente no sabía de él todavía. Una bondad que no tenía razón de extender, pero lo hizo de todos modos porque no quería que Daniel creciera, sintiéndose no deseado o rechazado. Le conté todo a Sarah entonces, sin guardar nada, sobre mi búsqueda obsesiva del éxito, sobre cómo había dejado que el trabajo consumiera cada relación y prioridad, hasta que era rico pero estaba solo, sobre estar demasiado ocupado para las personas que me amaban, porque estaba convencido de que mi trabajo era más importante. Le conté sobre el negocio que había construido, la riqueza que había acumulado, y cómo nada de eso me había preparado para el sentimiento hueco de estar de pie en la tumba de mi madre y darme cuenta de que había vivido toda una vida en sus últimos años, que yo no sabía nada, una vida centrada alrededor de un nieto que nunca había conocido. No hice excusas, no ofrecí justificaciones, solo expuse mis fracasos en detalle honesto y esperé su juicio. Sarah escuchó, y cuando terminé, estuvo en silencio durante mucho tiempo, revolviendo su café que hacía mucho se había enfriado, y podía verla sopesando mis palabras, probándolas por sinceridad, tratando de decidir si esto era un estallido temporal de culpa o cambio genuino. Finalmente, me miró, y sus ojos estaban guardados pero no completamente cerrados, y dijo algo que nunca olvidaré. Daniel no necesita un padre millonario, me dijo, su voz firme pero no cruel. Necesita un padre presente. Necesita a alguien que se presente, que cumpla promesas, que lo elija por encima de reuniones y tratos, y todo lo demás que el mundo dice que es importante. Tu madre entendió eso. Se presentó, cada semana, sin importar qué,
Traía galletas e historias y tiempo, y eso es lo que la hizo importante para él. No el dinero que no tenía, pero dio de todos modos. Así que si eres serio sobre esto, sobre ser su padre, entonces necesitas entender que no se trata de lo que puedes comprarle o cómo puedes hacer su vida más fácil financieramente. Se trata de si realmente puedes estar ahí, realmente elegirlo, realmente ponerlo primero cuando es difícil e inconveniente y te cuesta algo que te importa. Sus palabras golpearon como golpes físicos, cada una verdadera y necesaria y dolorosa, y asentí porque entendí lo que realmente estaba preguntando. Estaba preguntando si podía cambiar, fundamentalmente, en el núcleo de en quién me había convertido, si podía transformarme del hombre que se había perdido los últimos años de su madre en alguien digno de ser el padre de Daniel. No sabía si podía, honestamente, pero sabía que tenía que intentarlo, que fallar en esto significaría fallar en lo único que realmente importaba. Acordamos comenzar lentamente, conmigo uniéndome a ellos para cenar una vez por semana, sin presión sobre Daniel, sin relación forzada, solo conociéndonos como personas en lugar de como padre e hijo, dejando que se desarrollara naturalmente lo que fuera a desarrollarse en lugar de tratar de imponer alguna dinámica familiar instantánea que se sentiría falsa e incómoda para todos. Esa primera cena fue incómoda y aterradora, de maneras que negociar contratos multimillonarios nunca había sido. Me presenté en el apartamento de Sara con flores para ella y un set de materiales de arte para Daniel, algo que el informe del investigador había sugerido que le encantaría pero no podía pagar, y de inmediato me preocupé de que ya había roto la regla sobre no tratar de comprar afecto. Pero la cara de Daniel, cuando vio los lápices de colores de grado profesional y los cuadernos de dibujo, hizo que mi preocupación se evaporara, y me abrazó en un abrazo espontáneo que hizo que mi pecho se apretara con emoción que no sabía cómo procesar. Comimos espagueti con albóndigas, comida simple que Sara había cocinado ella misma, tan diferente de las comidas caras de restaurante que usualmente comía solo, o en cenas de negocios, donde cada bocado era networking estratégico. Daniel me contó sobre su día en la escuela, sobre el matón que había estado molestando a su amigo y cómo se le había enfrentado aunque tenía miedo, sobre el proyecto de ciencias que estaba planeando sobre volcanes, sobre el nuevo cachorro en el refugio de animales que había llamado Chester, aunque sabía que no podía quedárselo. Escuché, realmente escuché, sin revisar mi teléfono, o pensar en correos electrónicos, o planear mi próxima respuesta, solo estando presente en el momento con este niño notable que me estaba enseñando cómo ser humano de nuevo. Después de la cena, Daniel me mostró su habitación, un espacio pequeño que había decorado con dibujos y proyectos escolares y fotos, y allí en su mesita de noche había una fotografía de mi madre con su brazo alrededor de él, ambos sonriendo a la cámara con alegría genuina, y debajo había un marco más pequeño con una foto que obviamente había recortado de algún lugar, una vieja foto mía de un artículo de negocios, amarillenta y cuidadosamente preservada como un tesoro. La abuelita me dio esto, dijo suavemente, tocando el marco. Dijo que estabas ocupado haciendo cosas importantes, pero que tenías un buen corazón debajo y que algún día volverías a casa. He estado esperando algún día. Me arrodillé junto a él, este niño de 8 años que había estado esperando a un padre que ni siquiera sabía que existía, y le hice una promesa que pretendía cumplir con cada fibra de mi ser. Prometí que me presentaría, que estaría ahí para partidos de fútbol y obras escolares y tormentas eléctricas, que lo elegiría por encima de tratos de negocios y reuniones y todo lo demás que había parecido tan importante antes. Prometí ser el padre que merecía, aunque no tenía idea de cómo hacerlo, aunque había pasado toda mi vida adulta huyendo de exactamente este tipo de compromiso y vulnerabilidad. Durante las semanas y meses siguientes, comencé el doloroso y hermoso proceso de reconstruir mi vida alrededor de lo que realmente importaba. Promocioné a mi segundo al mando a CEO, sorprendiendo a todos en la empresa que habían asumido que moriría en mi escritorio, y pasé de presidente que dirigía activamente cada detalle a presidente que realmente presidía, estableciendo dirección pero confiando en otros para ejecutar, creando espacio en mi vida para algo más allá de informes trimestrales y cuota de mercado. Compré una casa en el vecindario de Sara, nada ostentoso, solo un lugar cómodo con un patio donde Daniel podía jugar y una habitación que decoramos juntos para las noches que se quedaba, con estrellas que brillan en la oscuridad en el techo
y estantes para su colección de piedras y un gran escritorio de dibujo junto a la ventana. Aprendí su horario y organicé mi vida alrededor de él, asistiendo a cada partido de fútbol, incluso cuando conflictuaban con reuniones importantes, ayudando con la tarea, aunque las matemáticas de tercer grado eran sorprendentemente desafiantes para alguien que había dominado las finanzas corporativas, leyendo cuentos antes de dormir, en las noches que se quedaba conmigo, voces y todo, sintiéndome tonto y maravilloso al mismo tiempo. Llegué a conocer a Sara como persona más allá de solo la guardiana de Daniel, entendiendo los sacrificios que había hecho y la fuerza que requería seguir adelante cuando todo parecía estar en tu contra, y una amistad creció entre nosotros construida sobre respeto mutuo y amor compartido por este increíble niño. Comencé terapia, algo que siempre había descartado como debilidad o autoindulgencia, y trabajé a través de los patrones que me habían llevado a valorar logros sobre conexión, a medir el valor en pesos en lugar de relaciones, a huir de la vulnerabilidad y la intimidad hacia el mundo seguro y controlable de los negocios y el éxito. Fue trabajo duro, más duro que construir una empresa, porque requería que examinara verdades sobre mí mismo que había estado evitando durante décadas, admitir que el padre que me había abandonado cuando era joven me había moldeado más de lo que quería reconocer, que había estado huyendo de convertirme en él mientras simultáneamente recreaba su patrón de ausencia a mi propia manera. Daniel no me lo puso fácil, y estoy agradecido por eso. Tenía preguntas sobre dónde había estado, por qué no había sabido de él, si desaparecería de nuevo cuando las cosas se pusieran difíciles o aburridas, y respondí honestamente, admitiendo mis fracasos y mis miedos, tratándolo como la persona inteligente que era en lugar de hablarle con condescendencia o poner excusas. Tuvimos conversaciones difíciles sobre su madre, sobre Jennifer, y le pedí a Sara que compartiera historias y fotos para que Daniel pudiera mantener vivo su recuerdo, y para que yo pudiera entender a la mujer a quien había fallado tan completamente. Establecí un fondo de becas en nombre de Jennifer en su antigua escuela secundaria, apoyando a madres solteras que perseguían educación, un pequeño gesto que no podía cambiar el pasado, pero podría ayudar al futuro de alguien más. Visitaba la tumba de mi madre cada semana, a veces con Daniel y Sara, a veces solo, y hablaba con ella. Le contaba sobre el nieto que había amado. Le decía que finalmente entendía lo que había estado tratando de enseñarme todo el tiempo. Le agradecía por llenar el vacío donde yo había fallado y mantener la fe de que eventualmente encontraría mi camino. Encontré cartas en sus pertenencias, cartas que me había escrito pero nunca envió, y leerlas fue como tener una conversación final con ella, escuchando sus esperanzas y decepciones y amor incondicional expresado en su elegante caligrafía. En una carta, escribió: «El éxito se mide en amor dado y recibido, en momentos de presencia y conexión, en el legado de bondad que dejas en las vidas de las personas. Has logrado tanto, hijo mío, pero por favor no te logres a ti mismo fuera de la vida que importa. El dinero puede hacerse y perderse y hacerse de nuevo, pero el tiempo con las personas que amas, esa es la única moneda que es verdaderamente finita». Había entendido lo que me estaba haciendo a mí mismo. Había visto la trayectoria en la que estaba y había intentado gentilmente redirigirme, pero había sido demasiado orgulloso, demasiado seguro de mi propio camino, demasiado convencido de que simplemente no entendía el mundo moderno de los negocios y la competencia. A medida que los meses se convirtieron en un año, algo cambió. Daniel comenzó a llamarme papá, tentativamente al principio, probando la palabra como probándose un abrigo nuevo para ver si le quedaba, y eventualmente con el tipo de confianza casual que viene de la confianza y el tiempo. Estuve ahí para su 9º cumpleaños, no enviando un regalo caro desde el extranjero, sino realmente presente, ayudando a Sara a poner decoraciones y organizar juegos, y viendo la cara de Daniel iluminarse con el tipo de alegría que ningún éxito empresarial me había traído nunca. Entrené su equipo de fútbol cuando el horario de trabajo de Sara se volvió abrumador, descubriendo que era terrible en el fútbol, pero bueno alentando a los niños y ayudándolos a creer en sí mismos, encontrando satisfacción de maneras que nunca esperé. Inicié una fundación, redirigiendo una porción significativa de mi riqueza hacia causas que a mi madre y Jennifer y Sara les habrían importado, apoyando a padres solteros, financiando programas educativos, ayudando a familias en crisis, tratando de hacer algo bueno con recursos que había pasado tanto tiempo acumulando y expandiendo. Me reuní con el abogado de Sara
y establecí fideicomisos para la educación y el futuro de Daniel, pero lo hice discretamente, sin fanfarria, porque finalmente había aprendido que la verdadera generosidad no se anuncia a sí misma ni espera reconocimiento. Presenté a Daniel a mis colegas de negocios, no como un movimiento de relaciones públicas, sino porque era mi hijo, y quería que fuera parte de mi vida, toda ella. Y vi su sorpresa ante esta versión más suave del ejecutivo duro que habían conocido durante años. Algunos de ellos no entendieron el cambio, pensaron que había perdido mi ventaja o mi hambre, y tal vez lo había hecho, pero había ganado algo infinitamente más valioso. Había ganado un hijo que corría a abrazarme cuando lo recogía de la escuela, que guardaba sus mejores dibujos para mostrarme, que pedía mi consejo sobre amistades y miedos y sueños, que me enseñó más sobre coraje y resiliencia y esperanza que cualquier mentor de negocios jamás había hecho. Había ganado el respeto de Sara, que finalmente confió lo suficiente en mí para dejar que Daniel se quedara conmigo fines de semana completos, que se convirtió no solo en la guardiana de mi hijo, sino en mi amiga y a veces mi conciencia, llamándome la atención cuando caía en viejos patrones y celebrando conmigo cuando lo hacía bien. Había ganado una relación con mi madre en la muerte que había fallado en mantener en vida, pero a través de amar a su nieto, me sentía más cerca de ella de lo que había estado en décadas, entendiendo finalmente lo que había tratado de enseñarme sobre lo que hacía que la vida valiera la pena vivirse. Daniel me preguntó una vez por qué me había quedado lejos tanto tiempo, y le dije la verdad. Le dije que había estado persiguiendo algo que pensé que me haría feliz, algo que pensé que probaría que tenía éxito, y era importante, y valía algo, y que había estado tan enfocado en esa persecución que había corrido justo más allá de todo lo que realmente podría haberme hecho feliz si solo me hubiera detenido lo suficiente para verlo. Le dije que su abuela había tratado de decirme esto, pero había sido demasiado terco o demasiado asustado para escuchar, y que había tomado encontrarlo llorando en su tumba para finalmente despertarme a lo que me había estado perdiendo. Le pregunté si podía perdonarme por no haber estado ahí desde el principio, y lo pensó seriamente, su joven rostro contemplativo. Y luego dijo algo que rompió mi corazón y lo sanó al mismo tiempo. Dijo: la abuelita me dijo que las personas cometen errores, pero lo que importa es lo que hacen después de darse cuenta de que la regaron. La regaste en grande, papá, pero estás aquí ahora y sigues presentándote, así que sí, te perdono. La sabiduría simple de un niño, cortando a través de la complejidad hacia la verdad esencial, ofreciendo gracia que no merecía pero necesitaba desesperadamente. ¿Alguna vez te han dado una segunda oportunidad que no ganaste? ¿Alguna vez te has dado cuenta de que todo lo que pensabas que importaba era realmente solo distracción de lo que verdaderamente le da significado a la vida? Estoy parado aquí hoy, ya no solo un millonario con un imperio y un penthouse vacío, sino un padre con un hijo que lo ama, un amigo de una mujer que me mostró cómo se ve la verdadera fortaleza, un hombre finalmente aprendiendo las lecciones que su madre intentó enseñarle antes de que fuera demasiado tarde. Mi negocio todavía existe, todavía genera riqueza, pero ya no me define ni me consume. He aprendido a establecer límites, a decir no a oportunidades que me costarían tiempo con Daniel, a valorar presencia sobre ganancia. Mis colegas piensan que me he ablandado, y tal vez sí, pero la suavidad se siente como despertar después de años de estar entumecido, como finalmente sentir el sol en mi cara después de vivir en una cueva. Ahora, mientras te cuento esta historia, quiero que entiendas algo crucial. Este no es un cuento de hadas donde todo se puso perfecto de la noche a la mañana. Hubo días difíciles, días cuando Daniel probó mi compromiso empujando límites, días cuando fallé y tuve que disculparme y hacerlo mejor, días cuando el tirón de mi vida anterior me tentaba a retroceder al mundo cómodo de los negocios, donde conocía las reglas y podía controlar los resultados. Hubo momentos cuando Sara dudó de mí, cuando me recordó que la consistencia importa más que los grandes gestos, que Daniel necesitaba confiabilidad, no intensidad. Hubo veces cuando lloré a mi madre tan profundamente que apenas podía respirar, deseando desesperadamente poder retroceder y tomar diferentes decisiones, deseando que pudiera ver que finalmente había aprendido la lección que había tratado de enseñarme, que pudiera presenciar la relación que estaba construyendo con su nieto. Pero a través de todo ello, seguí presentándome. Seguí eligiendo a Daniel, seguí honrando la promesa que había hecho en la tumba de mi madre, a ese extraño que resultó ser mi hijo,
a esa mujer que había intervenido donde yo había fallado, y lentamente, día a día, momento a momento, construimos algo real, una familia no definida solo por biología, sino por elección y compromiso y amor libremente dado. Si estás viendo esto y estás atrapado en la misma trampa en la que yo estaba, persiguiendo el éxito a costa de la conexión, construyendo riqueza mientras tus relaciones se desmoronan, demasiado ocupado para las personas que te aman porque estás convencido de que tu trabajo es más importante, por favor escúchame. Para, solo para por un momento, y mira alrededor a lo que estás sacrificando. Tu carrera continuará sin ti. Alguien más cerrará esos tratos y asistirá a esas reuniones. La empresa sobrevivirá a tu ausencia, pero las personas que te aman no esperarán para siempre. Los momentos que te estás perdiendo con tus hijos, tus padres, tus parejas, esos momentos se han ido para siempre, irreemplazables, invaluables de una manera que ninguna cantidad de dinero puede igualar. Encontré a mi hijo llorando en la tumba de mi madre, y en ese momento de descubrimiento impactante, me dieron un regalo que no merecía, una oportunidad de reconstruir, de rehacerme en alguien de quien mi madre estaría orgullosa, alguien a quien mi hijo pudiera admirar, alguien que pudiera respetar cuando me miraba en el espejo. No todos reciben esa oportunidad. Algunas personas se dan cuenta demasiado tarde, cuando los hijos han crecido y se han ido, cuando los padres han muerto, cuando las oportunidades de conexión se han cerrado permanentemente. Tuve suerte, bendecido más allá de toda medida, de recibir mi llamado de atención mientras todavía había tiempo para cambiar el rumbo, todavía posibilidad de redención y reconstrucción. Ahora quiero preguntarte algo, y quiero que realmente pienses en ello. Tal vez incluso comenta abajo y comparte tus pensamientos con esta comunidad. ¿Alguna vez has experimentado algo que cambió completamente tu perspectiva sobre lo que importa en la vida? ¿Has tenido un momento donde te diste cuenta de que estabas persiguiendo las cosas equivocadas, valorando las prioridades equivocadas? O tal vez estás en medio de esa realización ahora mismo, sintiendo la tensión incómoda entre lo que estás haciendo y lo que sabes que deberías estar haciendo. Háblame en los comentarios. Comparte tu historia. Dime si esto resonó contigo, si has tenido experiencias similares, si estás luchando con el mismo equilibrio entre éxito y significancia, entre logro y conexión. Esta comunidad, todos nosotros viendo y compartiendo historias en este canal, estamos aquí porque entendemos que la vida es complicada, que todos cometemos errores, que todos estamos tratando de descifrar cómo vivir de una manera que importe. Tu historia podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. Ahora, si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar sobre tus propias relaciones y prioridades, quiero pedirte que hagas algo por mí, por ti mismo, por esta comunidad que estamos construyendo aquí. Primero, deja ese comentario que mencioné, comparte tu experiencia o tus pensamientos, creemos una conversación alrededor de lo que realmente importa en la vida. Segundo, dale a ese botón de me gusta si esta historia resonó contigo, si te conmovió, o te desafió, o te hizo ver las cosas de manera diferente, porque esa acción simple me dice que este contenido es valioso, que estas historias necesitan ser contadas, que hay personas ahí afuera hambrientas de conversaciones honestas y reales sobre las preguntas más grandes de la vida. Tercero, y esto es importante, suscríbete a Lo que viví. Este canal donde compartimos historias reales de personas reales que han aprendido lecciones difíciles y ganado sabiduría difícilmente conquistada, donde creamos un espacio para conversación auténtica sobre el viaje desordenado, hermoso y complicado de ser humano. Compartimos estas historias no para entretener, sino para conectar, para recordarnos unos a otros que no estamos solos en nuestras luchas y nuestro crecimiento, para aprender de las experiencias de los demás, y con suerte tomar mejores decisiones debido a la sabiduría que otros han compartido. Y finalmente, activa esa campana de notificaciones, porque constantemente estamos compartiendo nuevas historias, nuevas perspectivas, nuevas oportunidades para aprender, y crecer, y conectar, y no quieres perdértelas. Estos no son solo videos, son conversaciones, son comunidad. Son una oportunidad de interactuar con ideas y experiencias que podrían cambiar tu vida de la manera en que encontrar a Daniel en la tumba de mi madre cambió la mía. Estoy parado aquí hoy como un hombre diferente del que era cuando comencé esta historia. Soy padre ahora, no solo biológicamente,
sino en todas las formas que realmente importan. Soy un hombre que entiende que el tiempo es el único recurso verdaderamente limitado, que la presencia es el mayor regalo que podemos dar, que el amor y la conexión son lo que hace que la vida valga la pena vivirla, no los logros o adquisiciones o elogios. Soy alguien que visita la tumba de su madre regularmente y le agradece por amarme lo suficiente como para seguir intentando incluso cuando estaba demasiado ocupado para notarlo, por amar a mi hijo cuando ni siquiera sabía que existía, por dejarme un legado no de dinero o propiedad, sino de sabiduría sobre lo que verdaderamente importa. Soy alguien que llega a ver crecer a su hijo, que llega a ser parte de su vida diaria, que llega a influir en el hombre en que se convertirá no a través de mi riqueza, sino a través de mi presencia y mis valores y mi compromiso de presentarme. Ese es el éxito real, el tipo que importa cuando estás acostado en la cama por la noche examinando tu vida, el tipo que importará cuando sea yo el que esté en la tumba y Daniel esté parado allí recordando quién fui y lo que representé. Espero que mi historia te haya dado algo en qué pensar, algo que sentir, tal vez incluso algo que cambiará cómo abordas tu propia vida y relaciones. Recuerda, nunca es demasiado tarde para cambiar el rumbo, para elegir de manera diferente, para construir la vida que realmente importa, en lugar de la que solo se ve impresionante desde afuera. Hasta la próxima. Estoy compartiendo mi historia a través de lo que viví, esperando que te ayude a ver tu propia vida un poco más claramente.